¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la segunda, no, la octava entrega del libro de Chernev, la partida número 8 del libro de Chernev, ajedrez lógico jugada a jugada. Hoy vamos a ver una partida eh, jugada entre dos grandes ajedrecistas, o sea, uno polaco, el otro checo. Eh, Voy a bajar un poco esto, parece que está muy fuerte. Ahí está. Eh, Uno es polaco, el otro es checo. eh, no son muy conocidos por la afición. Uno se llama David Sepiorka, nacido el 22 de diciembre de 1880 en Varsovia. Fue uno de los grandes ejercistas polacos del primer tercio del siglo XX y su vida, tanto como su carrera, estuvieron marcadas por vaivenes políticos y sociales de su tiempo. Proveniente de una rica familia de empresarios y terratenientes judíos, Sepiorka tuvo desde pequeño un ambiente propicio para desarrollarse en lo que más le interesaba, el ajedrez y las matemáticas. Su familia poseía propiedades en el centro de Varsovia, lo que le aseguraba ingresos muy elevados. Pero David prefirió apartarse de los negocios familiares para dedicarse de lleno al tablero. Aprendió a jugar ajedrez de manera autodidacta a los 7 años, destacando rápidamente por su talento natural. Ya a los 9 fue reconocido como un prodigio del ajedrez, logrando derrotar al maestro Jan Taubenhaus un poco después. Desde joven mostró una pasión inigualable por el juego, que lo llevaría a abandonar su vida empresarial y dedicarse a competir internacionalmente. Eh, Antes de la Primera Guerra Mundial, Sepiorka ya había comenzado a dejar una marca en el mundo del ajedrez, pero fue después del conflicto que su carrera alcanzó un punto más alto. Fue en 1926 que ganó el primer campeonato de Polonia, celebrado en Varsovia, consolidando su posición como uno de los mejores jugadores del país. Uno de los mejores jugadores del país. En ese mismo año logró una victoria resonante en el torneo de Múnich, donde superó a figuras como Rudolf Spielmann y Yevgeny Bogolyubov. Su trayectoria internacional continuó en 1928, cuando participó en el Campeonato del Mundo de Ajedrez Amateur, celebrado en La Haya, donde obtuvo el segundo lugar tras Max Euwe. 2 años después, en 1930, formó parte del equipo polaco que ganó la medalla de oro en la tercera Olimpiada de Ajedrez de Hamburgo, haciendo equipos con leyendas como Akiva Rubinstein, Stavieli Tartakower y Paulino Friedman. En la siguiente Olimpiada, en 1931, el equipo polaco se llevó la medalla de plata, quedando solo a un punto detrás del equipo estadounidense. Sepiorka no solo se destacó como jugador, sino que también como un apasionado promotor del ajedrez. Durante la década de 1930 fue elegido director de la Federación Polaca del Ajedrez y organizó importantes eventos internacionales, siendo el principal responsable y apoyo financiero de la Sexta Olimpiada de Ajedrez, celebrada en Varsovia en 1935. Su rol en el desarrollo del ajedrez en Polonia fue fundamental, y su figura se convirtió en un símbolo del ajedrez polaco. La vida de Sepiorka fue truncada de manera brutal durante la ocupación nazi de Polonia. Siendo judío, se vio obligado a enfrentarse a la persecución del régimen, y en 1940, tras participar en una reunión clandestina del Círculo de Ajedrez de Varsovia, fue arrestado por la Gestapo, junto a otros participantes, y fue ejecutado en la localidad de Palmyra, en una de las tantas masacres perpetradas por los nazis. Además, aunque la fecha exacta de su muerte no se conoce con certeza, se estima que ocurrió en abril de 1940. Sepiorka dejó un legado imborrable en la historia del ajedrez, tanto por sus brillantes logros como jugador, como por su incansable labor en la promoción del juego en Polonia. Por otro lado, Ladislav Proust nació el 7 de junio de 1884 y falleció el 9 de enero de 1966. Fue un destacado maestro de ajedrez checo, conocido principalmente por su prolífica contribución a la composición de estudios de finales. Nacido y fallecido en Praga, Proust fue un jugador fuerte en torneos,
pero su verdadero legado reside en su habilidad para crear complejas y brillantes composiciones ajedrecísticas que siguen siendo estudiadas y admiradas hasta el día de hoy. Brooks tuvo una carrera sólida como jugador de torneos, logrando compartir el título de campeón de checo, el título de campeón checo en 1921. También representó a su país en competiciones internacionales jugando para el equipo de Checoslovaquia en las Olimpiadas de Ajedrez de 1927, 1928 y 1930, donde se enfrentó a algunos de los mejores jugadores de la época. Aunque sus logros como jugador de torneos son notables, fue en el ámbito de los estudios de finales donde realmente destacó, convirtiéndose en una figura emblemática en el mundo de la composición ajedrecística. A lo largo de su vida, Brooks compuso 1159 estudios de finales, lo que lo coloca en el cuarto lugar entre los compositores más prolíficos de la historia. Según la base de datos de Harold van der Heyden, un referente en el campo de los estudios de ajedrez, en 1951 publicó un libro titulado Mila Chakofi Study. Eso significa un libro de estudios de ajedrez, que recogía una selección de sus composiciones más destacadas. Estos estudios son admirados no solo por su complejidad técnica, sino también por su belleza artística y la profundidad de las ideas que presentan. La habilidad de Proust como compositor radicaba en su capacidad para encontrar soluciones inesperadas y creativas en posiciones aparentemente simples. Sus estudios a menudo presentan temas de sacrificio, promociones de peones, maniobras ingeniosas que demuestran el arte del ajedrez en su estado más puro. Muchos de sus trabajos son considerados clásicos y siguen apareciendo en libros y colecciones del ajedrez hasta el día de hoy. A pesar de su fama como compositor, Brooks nunca abandonó por completo su pasión por la competición, participando en diversos torneos hasta bien entrada su carrera. Sin embargo, es su legado como uno de los grandes creadores de estudios de finales lo que lo inmortalizó en la historia del ajedrez. Ladislav Brooks dejó un legado imperecedero en la historia del ajedrez, no solo por la cantidad de estudios que compuso, sino por la profundidad y belleza de los mismos. Su influencia en el mundo del ajedrez sigue viva a través de sus composiciones, que continúan desafiando e inspirando a jugadores y compositores por igual. Entonces, a continuación vamos a comentar la partida entre David Sepiorka y Ladislav Brooks, jugada en Budapest en 1929. Eh, bueno, eh, Sepiorka juega con blancas y Ladislav Brooks juega con negras. Inicia la partida Sepiorka con D4. Y una de las razones de la popularidad de las aperturas de peón de dama es que desde la primera jugada ya plantean problemas al defensor. No hay forma alguna de que las negras puedan hacerse con la iniciativa, ni siquiera igualar con rapidez. Seguramente porque el peón ya está defendido por la dama en forma gratuita. Entonces pueden continuar con otras jugadas sin preocuparse por el ataque al peón. Debe ser eso. A diferencia de E4, que el peón no queda defendido, así que en algunas situaciones necesita defender. Bueno, a pesar de su inherente naturaleza posicional, el peón de dama ejerce un enorme reclamo sobre jugadores de ataque y siempre ha sido un arma favorita para jugadores de espíritu agresivo como Alekhine, Keres, Pillsbury, Bogolyubov, Spielman, Cole, entre otros. Y una de las mejores respuestas, bueno, esto desde el punto de vista ya de la escuela hipermoderna, una de las mejores respuestas es caballo F6. Digo hipermoderna porque controla el centro con una pieza, no ocupa el centro con un peón. Eh, pero aquí, ustedes como están iniciando, les aconsejo que la mejor manera de enfrentarse a D4 es con D5. Siempre hay que luchar por el centro en forma directa. Cuando ya tengan un ajedrez mucho más madurado, más controlado, mejor aprendido, mejor asimilado los conceptos, ahí métanse con aperturas hipermodernas. Pero antes de eso, traten de jugar
aperturas que vayan directamente al centro, control del centro, el desarrollo, y ese tiene que ser su principal eh, guía. Bien, juegan entonces caballo F6, controlando al centro desde lejos, ¿cierto? Con una pieza. Incorpora una pieza al juego, desde donde ejercerá influencia sobre el centro. Esta jugada de caballo impide, por ejemplo, que las blancas continúen con 2 E4. Entonces ahora las blancas no pueden hacer E4. Un maestro juega su caballo F6 con la misma naturalidad con que respirar. Bien, el blanco por su parte refuerza el punto E5 jugando caballo F3 y refuerza el punto D4 que ya está defendido por la dama. El caballo se desarrolla hacia el centro, donde tendrá mayor libertad de acción y la más amplia capacidad para sus actividades. El caballo posee la peculiar propiedad de poder atacar a cualquier pieza excepto otro caballo, sin quedar atacado a la vez. Perdón. Este atributo lo convierte en una pieza fascinante de maniobra en el tablero. Las combinaciones que implican el juego de caballos a menudo parecen componer un ballet. Bueno, continúa el negro con E6. Las negras pueden evitar el ataque general del sistema Cole jugando 2 D5 en vez de 6. Jugando así, D5. Para responder a E3 con alfil F5. Y con eso se muere el Cole, el sistema Cole. Si a continuación, por ejemplo, siguiera alfil D3, entonces simplemente las negras cambian el par de alfiles, o sea, cambian los alfiles con alfil por D3. Y las negras eliminan la más peligrosa pieza de ataque de las blancas en este tipo de aperturas. Con la jugada textual, entonces, con E6, las negras abren pasos al alfil de F8 sin comprometerse con ningún tipo de defensa específica. Y bueno, las blancas continúan con su idea, van a jugar un sistema Cole, mostrando la idea central. Obviamente las blancas preparan la típica formación del Colle, con el alfil de D3, el caballo en D2, para controlar la casilla clave E4, una plataforma de lanzamiento para el ataque de las blancas. Siguen las negras con D5. Las negras sitúan un peón en el centro, pero esta jugada junto con E6 bloquean al alfil de C8. Las blancas por su lado juegan el mencionado alfil de 3. Las blancas inician la concentración de piezas sobre la casilla E4 esencial en el Colle. Hablando en general, es un buen plan movilizar primero las piezas del flanco rey para facilitar el enroque corto. Bien, las negras reaccionan contra el centro jugando C5. Esta jugada casi es indispensable en las aperturas de peón de dama. O sea, siempre que puedan hacer C5 en aperturas de peón de dama, háganlo. Es importante no jugar ante el caballo C6, porque bloquearían el peón, ¿cierto? Esta jugada ataca el centro y crea un estado de tensión en esa zona. Bien, y aquí el techito, la casita del Colle. Esta es la casita del Colle donde se guarece el alfil. Ahí. Las blancas refuerzan su peón D. En caso de que C por D4, pueden retomar con el peón de E, abriendo la diagonal para su alfil de C1. Entonces, si le capturan C por D, hacen E por D y liberan a su alfil de casillas blancas. De casillas negras. Puede parecer que con su última jugada las blancas privan al caballo de B1 de su casilla natural de desarrollo, que es C3, ¿cierto? Pero en esta estructura de ataque, el caballo de dama se desarrolla por D2, ¿cierto? Viene para acá. O para acá. Bueno, las negras continúan con caballo BD7. Es probable que esto sea superior a jugar el caballo por C6. En D7 los caballos están en contacto uno con el otro, de modo que si se cambia el caballo de F6,
un puesto, como sabemos, ideal, tanto para el ataque como para la defensa, eso entre comillas, entonces el otro caballo puede relevarlo. Entonces si le cambian en F6, está el caballo de repuesto. En D7 el caballo mantiene despejada la columna C, y cuanto más abierta esté esta columna, más útil le será para la torre o para que la dama la ocupe. Por último, si las blancas jugasen D por C5, entonces el caballo podría retomar con muy buen juego en perspectiva. Entonces, en las aperturas de peón dama, el caballo de ese flanco a menudo cumple una función más eficaz en D7 que en C6. Las blancas por su lado juegan caballo B de 2, intensificando la presión sobre el punto E4. Entonces ahora tienen ya casi preparado el avance de E4. Para los no iniciados, el desarrollo de las blancas puede parecer poco apropiado. Las piezas parecen estorbarse, pero como pronto podrá verse, pueden entrar en acción fácilmente y de forma gradual. Bien, siguieron las negras con eh, alfil de 6. Más enérgico que alfil de 7. Alfil de 7, perdón. O sea, esa es mejor que alfil de 7. Claro que mucho mejor porque ocupa una diagonal, ¿cierto? Entonces, más enérgico que alfil de 7 cuando quedando el alfil limitado a un papel puramente defensivo. Y las blancas, finalmente, enrogan. Las blancas ponen a su rey a cubierto antes de iniciar acciones decisivas. Es peligroso abrir la posición con el rey en el centro, porque quedaría expuesto a un posible contraataque. Entonces el enroque blanco es en esencia agresivo, ya que la torre va a jugar un papel importante en el ataque que se avecina. Bueno, las negras también enrocan. El enroque negro, por el contrario, tiene un carácter defensivo. ¿Por qué asignarle al rey una dirección permanente cuando las blancas ya han revelado que preparaban un asalto en el flanco del rey? Una mejor estrategia sería mantener al oponente en la duda, retrasando el enroque, continuando con el desarrollo de las piezas, lo que no puede ser dañino para las negras. Por ejemplo, podrían jugar la dama en C7 con vista a realizar la ruptura E5, la dama en C7 con vistas a jugar E5, seguido del flecheto del alfil en flanco dama con B6, alfil B7. Entonces las blancas jugaron torre E1, metiendo más presión todavía sobre E4. Entonces ahora tenemos una, dos, tres. Y en E4 solamente tenemos tenemos... No, tampoco, no es eso. Uy, se me olvidó cuál era. Eso, ahí está. Tenemos 3 atacantes y 2 defensores, por lo tanto E4 es posible. La torre se dispone a controlar la columna E, que ahora está cerrada, pero pronto se abrirá, una vez realizado el avance del peón de E y con el cambio subsiguiente de peón. Bueno, las negras no tienen cómo oponerse a E4, pero sí refuerzan el punto E5. Un emplazamiento ideal para la dama desde C7 vigila el centro y sobre todo E5, ejerciendo una gran presión, además sobre la columna C. Y ha llegado el momento. Juegan las blancas. ¿Qué jugarían ustedes con blancas en esta situación? No es una jugada espectacular, para nada, pero adivinen qué jugada haría el blanco. Pausa en el video. ¿La encontraron? E4. E4 es la jugada. Y aquí se empieza a notar la fuerza del sistema Koye, porque ahora ya amenaza, por ejemplo, jugar E5, así es que las negras tienen que actuar rápidamente.
Esta es la jugada clave en la apertura Koei. Entonces, con este avance, las blancas pretenden abrir por completo la posición, liberando la energía acumulada de sus piezas, de cara a un ataque directo. Entonces juegan en 4 y las negras responden con eh, C por D4. Como compensación por hallarse la defensiva, las negras controlan temporalmente la columna C. Y acá, ¿con qué capturan las blancas? Tómense su tiempo antes de responder. ¿Con qué capturarán las blancas? A ver. Capturan de peón. Capturan de peón. Mejor que capturar con el caballo, que dejaría disponibles las piezas negras, las casillas de C5 y E5. Si capturan de caballo, estas casillas quedarían disponibles para las negras. Entonces sería un error. En cambio, con la textual, estas casillas ahora están en poder de las, o sea, en disputa de las blancas, más que nada en poder de las blancas. Entonces, las negras juegan D por E4. Las negras paran la amenaza y dejan a las blancas con el peón D aislado, un peón especialmente vulnerable al ataque, ya que no puede protegerse con otro peón, puesto que es el más próximo que se halla a un par de columnas de distancia. Entonces este es un peón aislado. Las blancas prosiguen con caballo por E4. Desde luego que no alfil por E4 debido a caballo por E4. O sea, esto sería muy malo porque te matan al alfil de casillas blancas y tu idea es justamente conservar el alfil de casillas blancas. Entonces las blancas perderían los servicios de su valioso alfil de rey. Lo mismo que Rousseau no podía escribir sin que su gato le hiciese compañía, tampoco yo puedo jugar al ajedrez sin mi alfil de rey, dice Tarrasch. En su ausencia, el juego me parece insípido y sin vida. El factor vitalizante se echa a faltar y no puedo divisar ningún plan de ataque. O sea, Tarrasch no podía jugar sin su alfil de rey, su alfil de ataque. Interesante, no sabía. Bien, juegan las negras entonces y juegan B6 para movilizar su alfil de C8. Un poco más preciso parece alfil F4. Eso hubiera sido mejor. Eh, Neutralizando uno de los amenazadores alfiles blancos. Bien, el blanco juega alfil G5. El alfil en cuestión se suma al ataque, evacuando la casilla de C1. Allí se situará ahora la torre de A1, desviando a la dama contraria y asumiendo el total control de la hermosa columna abierta. Bueno, se amenazaba caballo por F6, caballo por F6, alfil por F6, dislocando a los peones del enroque. Entonces las negras juegan caballo por E4. Aparentemente las negras tenían miedo de jugar alfil B7 a causa de la continuación, ¿cierto? Caballo por F6, caballo por F6, alfil por F6, G por F6, que dislocaría la posición de los peones del enroque. Y ahora le toca a las blancas. ¿Qué jugarían ustedes con blancas? Pausa en el video y vean si la encuentro. Torre por E4. Muy buena jugada. Muy buena jugada. Superior a la natural alfil por E4. Cuando las negras podrían responder alfil B7, eh, forzando alfil D3. Por ejemplo, si alfil por E4, alfil B7, forzando alfil D3. ¿Por qué? Para evitar el cambio de alfiles. Entonces podrían continuar con alfil por F3, dama por F3 y alfil por H2 jaque, consolándose con un peón a cambio de sus problemas. Entonces, torre por E4 evita eso y
igual viene alfil b7. Difícilmente hay nada mejor que esto, situando el alfil en una de las grandes diagonales. Si por ejemplo las negras hubiesen jugado caballo f6, caballo f6, entonces torre h4, difícil de contrarrestar. En este caso la amenaza de ganar un peón con alfil por f6, g por f6, alfil por f7 no podría pararse con h6. Por ejemplo, si h6, entonces alfil por f6, g por f6, y torre por h6. Entonces alfil b7. Y ahora juegan las blancas. Nuevamente paren el video y encuentren la mejor jugada. ¿La encontraron? Torre c1. Correcto, tocando a la dama. Una excelente jugada intermedia. La torre es eficazmente desarrollada a la columna abierta, condenando a la dama negra a regresar a la última fila, donde obstaculizará a su torre de a8, impidiéndole durante mucho tiempo que se movilice. En realidad, como veremos, nunca llegará a entrar al juego. Wow. Entonces, torre c1 y dama b8 y no la vamos a ver más actuar en el juego. Chao. Chao, dama. Chao. No hay otra cosa, ya que, por ejemplo, en vez de dama b8, por ejemplo, alfil por e4, tendría torre por c7, alfil por f3, dama por f3, alfil por c7 y dama c6 ganando una pieza. O sea, dama por 2 torres, pero gana una pieza. Bien, entonces, las negras juegan dama de 8 y ahora juegan las blancas. Pausen el video y encuentren la mejor jugada de las blancas. ¿Lo encontraron? Correcto. Torre H4. La clave de todo. La amenaza blanca es alfil por F7. Fuerza el avance de uno de los peones que protegen al rey negro, con lo que las blancas consiguen ventaja, sea cual sea el peón que se avance. Importante detalle. Esto estamos viendo una serie que es ataques sobre el flanco del rey. Así que por eso que todas estas partidas, si ustedes se dan cuenta, siempre han estado enfocadas en debilitar el enroque, ataques sobre el enroque. Y cuando terminemos esa parte, esa serie del capítulo del libro, vamos a pasar otro, a otra serie. Pero por ahora estamos viendo ataques al enroque, al flanco del rey. Entonces dice, cada jugada de peón debilita la estructura defensiva cuando se mueve el peón del enroque. Cada casilla indefensa, como consecuencia de tal avance, crea una debilidad en la posición. Creo que esto es transversal a todo, ¿eh? No solamente el enroque. Cada jugada de peón debilita la estructura defensiva, lo que es cierto. Cada casilla indefensa, como consecuencia de tal avance, crea una debilidad en la posición. Eso es correcto. Así que no solamente en el enroque, sino que en toda la estructura de peones del ajedrez, sobre todo en finales. Las negras no pueden hacer más que jugar G6. Y tenemos nuevamente un alfil extraviado de su fianchetto. Las negras tratan de defender el peón H con caballo F6. No, si las negras, si las negras hubiesen tratado, ¿cierto?, de defender con caballo F6, perdón, perdón. Por ejemplo, seguiría alfil por F6, G por F6 y alfil por H7, ganando un peón de todas formas. O bien, si las negras avanzaban con el peón H, entonces torre H4. Si las negras avanzaban con el peón H, entonces sigue
Alfil por h6, G por h6 y torre por h6. Una combinación de sacrificio que aniquila el cordón de peones exponiendo al rey a un ataque de mate. Entonces, después de la textual, las blancas han logrado su objetivo de forzar el avance del peón G. Como vemos, G6. ¿Cómo conseguirán explotar las debilidades resultantes? ¿Existe algún ataque posible contra este peón? O sea, ¿cómo lo harán las blancas entonces ahora? Aparentemente no lo hay, ya que para acosarlo con el peón H habría que apartar la torre de su camino, avanzando entonces a H4, H5, un proceso que requiere tiempo y consigue poca cosa. ¿Qué otras posibilidades permite la posición? ¿Sacrificar piezas por el peón de G? Obviamente sería inútil, ya que las blancas seguirían sin poder penetrar en la posición enemiga. Pero el peón de G ya avanzó, de modo que tiene que haber una debilidad en algún punto. Sabemos que esto es cierto, y en este hecho radica la clave de la combinación ganadora. El avance del peón ha debilitado las casillas H6 y F6, los holes, que ya no están protegidas por ningún peón. Esto significa que las blancas deben tratar de controlar esas casillas, bien ocupándolas con piezas, bien utilizándolas como vía de penetración en el campo enemigo. Pero, un momento, ¿no sigue el caballo negro controlando la casilla de F6? Desde luego que sí. Y este conocimiento nos aporta la información que buscábamos. El caballo es el guardián de una de las casillas clave y por lo tanto el caballo debe ser destruido. Entonces juegan las blancas y díganme ustedes qué jugada harían. Pausen el video y busquen la solución. Ya les di una importante pista. ¿La encontraron? Alfil B5. Correcto. El alfil ya no tiene futuro por la diagonal, aunque de repente podrían existir algún sacrificio de torre por H7 y en algunas variantes podría entrar la dama por H5, el peón estaría clavado por la diagonal del alfil, el rey estaría en H7. Si vieron eso, bien, porque yo también lo vi, pero eh, en vista de que las casillas negras ya están debilitadas y el caballo está así, el blanco prefirió ir por el caballo, que es el defensor de las casillas negras, y eliminarlo. De esa forma, a penetrar por las casillas negras, en lugar de atacar por las casillas blancas, que están más fuertes. Entonces juega alfil B5. Ataca el caballo que curiosamente no tiene escapatoria posible. Ahora las negras juegan dama de 8. ¿Hay otra forma de proteger el caballo? Veamos. Por ejemplo, si alfil C8, entonces eso gana calidad. Y si por ejemplo alfil por F3, dama por F3, dama de 8, dama B7 gana pieza. Entonces no había nada más que dama de 8. Después de la textual, el caballo queda clavado, constituyendo un buen objetivo de ataque. Caballo de 5. En ajedrez hay que hacer leña del árbol caído. Alfil C8, defendiendo, ¿cierto? No era mejor, por ejemplo, alfil por E5. No. Y D por E5. Descubriendo el ataque de la dama sobre el caballo. O, por ejemplo, alfil C8 y torre C7. Donde la miserable criatura debe sucumbir. Entonces juega alfil C8 directamente. Y ahora, nuevamente, juegan las blancas. Piensen un poco, pausen el video y encuentren la mejor jugada de las blancas. ¿La encontraron? Torre por C8, tremenda jugada, tremenda jugada.
minando los puntales que sostienen el caballo. La técnica es sencilla. Si no podemos incrementar la presión sobre una pieza, debemos ver si podemos eliminar a sus defensores. Bueno, dama por C8. Bueno, desde luego no se puede hacer torre por C8 porque alfil por D7 gana 2 piezas por una torre. Además de arrinconar a la dama, estaría perdida. Entonces, dama por C8. Y ahora juegan las blancas. Nuevamente, pausa en el video. Este es más fácil. ¿Qué jugarían? Alfil por D7. Las blancas ya tienen 2 piezas por la torre y además tienen ataque. ¿Qué juegan las blancas? Dama C7. Pero no dama B7 ni dama B8. Ya que alfil C6 en ambas ganaría calidad. La alternativa también era dama A6. Pero las blancas, o sea, pero las negras esperan conseguir algún contrajuego sobre la columna C. Entonces, por eso juegan a dama C7. Esperan hacer algún contrajuego por acá. Y las blancas juegan caballo G4. Tremenda jugada. El primer paso es a la exploración de las débiles casillas negras contrarias. Con la amenaza de mate, amenazan, por ejemplo, a ver, cualquier jugada. Caballo F6, rey H8, y torre por H7 mate, o rey G7 y torre por H7 mate. Entonces caballo G4 es tremenda jugada. Si las negras juegan H5, o sea, las negras jugaron H5, el rey necesita mucho espacio. La tentativa de liberación con F5, por ejemplo esta, pierde ante alfil por E6, rey H8, caballo F6 y la resistencia es desesperada. Claro. Si en vez de rey H8, rey G7, por ejemplo, alfil H6 gana calidad. Entonces juegan H5. Y acá, como vimos, las blancas juegan caballo F6. El caballo penetra en una de las casillas críticas para aceptar el primer golpe. Bueno, las negras juegan rey G7. Por ejemplo, si rey H8, entonces torre por H5, fuerza un rápido mate. ¿Cierto? Si rey G7, mate. Y si G por H5, dama por H5, jaque, rey G7, mate otra vez. Entonces, caballo F6, rey G7. Y acá las blancas tienen caballo por H5, sacrificando el caballo para eliminar los peones que protegen al rey negro. G por H5 hacen las negras. Las negras tienen que tomar el caballo, pues de otro modo recibirían mate. Por ejemplo, si no capturan el caballo y juegan rey G8 o rey H7, reciben caballo F6 jaque, rey G7 y torre H7 otra vez mate. Entonces G por H5, dama por H5. La primera jugada de dama en la partida amenaza 2 mates inmediatos sobre la columna H. Mate aquí. ¿Y dónde es el otro mate? Bueno. Entonces las negras juegan torre H8. Única para impedir el mate. Juegan las blancas. ¿Qué jugarían ustedes con blancas acá?
encontraron? Muy bien. Alfil H6. Terminando ya con toda la resistencia negra. Con total eficacia entonces las blancas administran el golpe de gracia y la segunda casilla negra crítica. Sigue un mate en 2. Por ejemplo, si torre por H6, viene torre dama por jaque, rey acá, mate. O si rey acá, mate. Entonces, no hay salida, no hay nada que hacer. Y esa sería entonces la partida que nos brindó David Sepiorka contra Ladislav Brooks, jugada en... ¿Dónde fue? Budapest, Hungría, 1929. Eso sería todo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.